Estamos aquí en la Contragolpe, llevando a sus hogares, como siempre decimos cuando despedimos un programa, un mensaje más de cultura. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, muy contenta de encontrarnos en este espacio dominical de conversación, muy contenta también de encontrarnos en cualquier espacio de las redes sociales a través del cual podemos mantener contacto. Pues sí, y creo que esta semana se viene pues con mucha esperanza de que definitivamente haya cosas más interesantes que las que hemos vivido en la semana anterior. Pero bueno, ya ven que estamos en un proceso social, económico, político, en fin, difícil, y que es necesario verlo con todo el detenimiento, la imparcialidad y sobre todo el criterio siempre integrador. Así es, y en este panorama que estamos viviendo, pues ya inició el otoño la semana pasada, ya está cambiando el clima en nuestro estado y sobre todo ya llegar a un nuevo ciclo nos trae esperanzas, nos trae ganas de renovarnos, nos trae entusiasmo, muchísimo entusiasmo por seguir sosteniendo el paso y mucho agradecimiento porque si nos estamos escuchando y estamos en este espacio, pues es que estamos bien. Bueno, pues antes de que mandemos los micrófonos para que nuestra amiga Soledad Alvarado nos haga sus comentarios culturales, yo le quiero mandar desde aquí de A Contragolpe un mensaje a un grato y gran amigo que se encuentra al otro lado del océano. Estoy hablando de Theodor van der Plam, mi amigo holandés, que nos sigue con mucha frecuencia en cuanto tiene esa posibilidad. Felicidades y un saludo muy cariñoso para él. Pero vámonos con Solecita. Adelante, Sol. Hola amigas y amigos de A Contragolpe, con el gusto de saludarlos en esta mañana del último domingo de septiembre, estrenando el otoño. Con esta estación vienen un sinfín de actividades y ferias culturales. Es el caso del Festival Internacional Cervantino, que será presentado del miércoles 13 de octubre al domingo 31 de octubre con una serie de actividades tanto presenciales como en línea. También podremos apreciar la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2021, en este caso en su edición número 41, con un formato híbrido en sus presentaciones, es decir, virtuales y presenciales, esperando que el semáforo epidemiológico lo permita y con aforos limitados, ya que en ediciones anteriores recibieron a más de 100,000 asistentes, situación que no será posible de manera presencial, pero sí de forma virtual. La FIL Oaxaca se llevará a cabo del 15 al 24 de octubre. Entre las sedes que esta edición podemos mencionar la Casa de la Cultura Oaxaqueña, foro en el que se presentará gran parte de la FIL Chamacos, el Museo de Filatelia de Oaxaca, MUFI, la Biblioteca Pública Margarita Maza, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, Matamoros 404, 1450 Espacio Cultural y la proveedora Casa Matriz, y con sedes fuera de la ciudad capital como el Centro de las Artes de San Agustín, el CASA, el Centro Comunitario de Teotitlán del Valle y el Centro Social Ayuc y Ex Hacienda San José. Además tendrán un extenso programa en redes sociales para esta feria y debido a la pandemia, los organizadores se han planteado como tema rector los orígenes, momento que los ha hecho voltear a los inicios de la Filo, cuando hace más de 4 décadas un grupo de libreros llevaron a algunas calles del centro histórico de la ciudad de Oaxaca la venta y exhibición de libros, lo que dio el inicio de esta actividad, lo que permite que la feria se reinvente y retome espacios que abandonó por la crisis de salud. Este año, la FIL Oaxaca atenderá de manera especial a cada público, según sus edades, ocupaciones e intereses, por lo que tendremos el programa literario que pretende propiciar momentos de diálogo y reflexión en temas urgentes como el medio ambiente, la diversidad, la inclusión, comunidad, lenguas originarias y futuro. Filo Joven, que busca detonar espacios de diálogo y de escucha, de cuestionamiento y disfrute que privilegien la libertad de ser y decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos gusta o disgusta. La Filo Chamacos, que busca respetar el sentir, su visión de la vida, su deseo de indagar, de jugar, de inventar,
de imaginar, de cuestionar de las niñas y niños. La Bebeteca Filo busca generar encuentros con bebés, niñas y niños pequeños y sus familias, dejar en sus cuidadores y cuidadoras la espinita de la crianza afectiva, la posibilidad de rehabilitar sus espacios y el deseo de continuar apapachándose entre juegos, libros y lecturas al interior de su hogar. El programa de profesionales con una agenda de actividades que busca promover la reflexión, la formación y el encuentro de aquellas personas que intervienen en las diferentes etapas de la cadena productiva del libro. El contenido que se genera con la programación es un ejercicio por traer al presente el pensamiento que dio origen a este festival, Libros para Todos. Suena la Filo, la agenda escénica de la feria. Traerá como cada año algunas de las más novedosas propuestas musicales y Talleres Filo activará con sus actividades a las niñas y a los niños. Si quieres conocer las actividades, horarios y la entrada a las actividades presenciales de la edición 41 de la FIL Oaxaca, visita sus redes sociales. Están presentes en YouTube, en Twitter y en Facebook como FIL Oaxaca. Me despido, no sin antes recomendarte el uso de cubrebocas, la práctica de la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Continúan los contagios, por eso es importante observar estas medidas sanitarias. Y si puedes, mejor quédate en casa. Y desde ahí disfrutas de un sinfín de actividades y talleres culturales que tienes al alcance de tu mano con un clic. No bajemos la guardia. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Déjanos un me gusta o algún comentario. Desde aquí les envío un abrazo. Muchas gracias. Como siempre, Sol Alvarado Juárez, muy oportuno, muy atinado tu comentario cultural y nos traes actividades ya que empiezan a abrirse poco a poco, con medidas de precaución, con sana distancia, pero que ya empiezan a hacernos pensar que recuperamos esta agenda cultural tan importante en Oaxaca. El anuncio de la Feria Internacional del Libro para Oaxaca ya es una esperanza, aunque se hagan, como dijeran ahora, en maneras semipresenciales, pero no se ha detenido esta actividad. Bueno, pues precisamente creo que nos anticipamos un poco la semana pasada, porque hace 8 días estuvimos hablando acerca de la hermosa costumbre de leer y comentamos algunas obras importantes. Bueno, hay mucho, mucho que leer y desde luego, si bien es cierto, como también ya se dijo, que hay muchos aspectos de la lectura ahora electrónica, etcétera, la verdad es que, miren, tener un libro en las manos y estarlo abriendo y estar pasando sus hojas y estar repitiendo y estar yéndose atrás y luego volver nuevamente a oler la tinta del libro, etcétera. ¡Ah, qué hermoso es! Por favor, si no tienen la costumbre, créensela. Y si ya la tienen, no la suelten. Y hay que fomentarla también entre la gente más joven, porque, y no es un asunto de proponernos leer como una meta y como algo forzoso, sino proponernos contar con espacios placenteros para la lectura, de esos que se disfrutan, de esos espacios que nos dejan huella, que nos dejan buen sabor de boca y que se pueden vivir de manera personal o que se pueden vivir en familia o también que se pueden vivir con nuestras amistades cuando se conforman estos bonitos círculos de lectura donde se va intercambiando pareceres, experiencias, filias y fobias alrededor de un libro. Pues bien, creo que ya llegó el momento, Conchita, de que nos mandes al primer corte. Pues vamos a agradecer en primer término a La Mexicana porque nos hace el gran favor y nos permite transmitir nuestro mensaje a través de sus frecuencias 570 de AM y 94.9 de FM. Agradecer a esta comunidad en las redes sociales que a través de Facebook nos dejan sus comentarios, nos comparten este material y nos van haciendo preguntas, incluso muchísimas gracias. Y agradecer también a quienes nos reciben y nos comparten a través de YouTube y a través de Spotify, porque así es como va creciendo paso a paso a Contragolpe. Pues la invitación ya está hecha, tenemos una gran invitada el día de hoy, vamos a estar hablando de la restauración y de la recuperación del patrimonio edificado con la arquitecta y restauradora Nancy Porras García, quien es nuestra invitada esta mañana.
Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural. Algunos temblores famosos en Oaxaca. Las nuevas generaciones oímos de nuestros padres y abuelos las interesantes narraciones sobre sus vivencias en los terribles y temidos temblores del 28 y del 31, que en suma destruyeron gran parte de la ciudad, dejando sin casa a muchos oaxaqueños y obligando a otros a emigrar hacia la ciudad capital del país. Mas estas espectaculares desgracias se nos antojan un tanto pequeñas en cuanto leemos las crónicas del padre Gay sobre aquellos monstruosos terremotos acaecidos durante más de 40 días a partir del 28 de marzo de 1787, y en cuanto nos describe algunos que duraban más de 5 minutos y se repetían varias veces al día. El padre Gay nos dice: El martes 3 de abril de ese mismo año, a las 9 de la mañana, se sintió otro terremoto, más fuerte que los anteriores. El movimiento fue tan grande que las piedras saltaban del suelo y no podían las gentes tenerse en pie. Estando Oaxaca en una de las grandes fallas geológicas, cabe preguntar: ¿cuántos otros movimientos telúricos habrán de padecer las generaciones venideras? Un espacio cultural. Qué gusto que continúan aquí en este espacio de A Contragolpe, y como se los habíamos anunciado, nuestra invitada en esta mañana de domingo pues es una invitada de lujo, porque es una mujer muy preparada, es una autoridad en materia de arquitectura y sobre todo en materia de restauración y de recuperación de edificios antiguos. La arquitecta Nancy Porras se encuentra en este espacio. Bienvenida, Nancy. Muchísimas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Siempre me encanta estar con ustedes. Pues sí, ya tuvimos la oportunidad de tenerte en algún otro programa que fue un éxito, y creo que es importante proseguir con las ideas de lo que es el proceso de restauración que nuestro Oaxaca tanto ha necesitado, en cuanto que siempre ha habido sismos y cuando no es un edificio es otro, sufre fracturas, sufre problemas. Lo vetusto de algunas otras casonas también nos ha impuesto la necesidad de recurrir a la restauración. Pero no solamente en la ciudad de Oaxaca, estamos hablando del estado de Oaxaca. ¿Y qué has hecho últimamente en términos de restauración en este hermosísimo estado del sur? Pues mira, ya terminamos lo que fueron los templos en Tehuantepec, ya se entregaron. Ahorita se tiene el proyecto, bueno, no se tiene, ya hicimos la intervención del Palacio Municipal de Juchitán, que es un edificio monumental. Son varias etapas de intervención, llevamos 2, estamos en espera de los recursos de la tercera etapa. En la primera etapa nosotros liberamos al edificio de aplanados, de todo lo que son puertas, barandales, o sea, lo dejamos desnudo, pusimos tapiales, pusimos andamiajes preparado para su intervención. Y en la segunda etapa empezamos con la reestructuración de la cimentación. Es un edificio que el 7 de septiembre pues es el icono del sismo. Fue dañado severamente estructuralmente y ha sido un proyecto muy interesante.
De verdad, es un proyecto que hasta la fecha lo seguimos conciliando con el INAH. Bueno, ya tenemos la autorización, pero el INAH muy presente junto con nosotros, y el IMPAC, también el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca. Entonces, ese es uno de los proyectos emocionantes que hemos tenido. Todavía no se concluye, estamos en un 30% apenas de la intervención. Nancy, Pero, una pregunta. Al estar interviniendo el INAH en este edificio, estamos hablando de un edificio antiguo, así es. pero cuando uno conocía este Palacio Municipal, uno veía un edificio ahí un poco lleno de cuartos que no podía uno leer porque estaba además rodeado del mercado de Juchitán, y era un lugar hasta complicado. ¿Cuál es el mayor reto para recuperar la belleza de este edificio antiguo con el que te has topado? El mayor reto es lo grande del edificio, es decir, no es alto, pero es muy largo y colapsó la tercera parte del mismo. Es un edificio que estructuralmente quedó dañado. Es de 2 plantas. En la planta baja, por ejemplo, todos los muros son de mampostería antigua, de mampostería simple, no tienen concretos. Ya ahorita tienen concretos porque a lo largo del tiempo se los han puesto, igual que las losas. Y en la planta de arriba, la mitad del edificio también son de muros históricos. En el año de 1980, en los 80s, quitan la cubierta original, que era de viguería, y la sustituyen por losas de concreto. Entonces, en el sismo, las losas lo que hicieron fue recargarse en los muros históricos y fracturó. De hecho, en el área que colapsó se ven las losas, y si se fijan en las fotos están las losas. Entonces, ha sido un edificio que ha tenido intervenciones importantes que muchas veces, aunque sean de buena fe, no han ayudado en los sismos. Entonces, de verdad, es un proyecto emocionante. En cuanto al nivel social, estamos pegadititos al mercado, pero pegadititos. Tan es así que es un edificio de 1863, que fue cuando se construyó. La planta de abajo es como una extensión del mercado, porque desde origen lo ocupan con locales comerciales, está el mercadito. Entonces solo la planta de arriba es oficinas. Entonces es muy interesante porque socialmente es un edificio muy importante, independientemente de lo administrativo, la vida política, la vida social y del mercado, que es tan significativo en Juchitán. Qué bárbaro. Entonces Oye, ha sido bien emocionante. ¿y sí ha habido fluidez de recursos o has tenido algunos problemas? Pues hemos tenido problemas en cuanto que fluyan los recursos. Es que, ¿sabes qué? Que por ser un edificio grande necesita de mucho recurso. Entonces el gobierno federal, porque eso se está haciendo con el programa de reconstrucción nacional, ha ido soltando el dinero, no como, a ver, yo como restauradora me encantaría tenerlo y poderlo hacer de un jalón, ¿no? Que sería lo ideal. Pero a pesar de la lentitud, entre comillas, que han llegado los recursos, los hemos tratado de aprovechar lo más que se puede. Esperemos que el año que viene, y ese es el plan, podamos terminarlo. Nancy, podríamos detenernos mucho tiempo en este palacio, por lo que tú decías, como un espacio simbólico de la cultura de Juchitán, un espacio social importante, pero sabemos que también has estado trabajando en otros espacios de nuestro estado, como lo decía el licenciado al iniciar este programa, y que has hecho trabajo muy importante en templos que también resultaron afectados. Así es. Ahorita terminamos ya nada más, bueno, la segunda etapa también en Osolotepec, en Santa María Osolotepec, del lado de la sierra y de Miahuatlán. Entonces, es una joya, es un templo hermosísimo, que tiene muchos bienes muebles muy importantes, retablos, pintura, mural, el piso de madera. No, es increíble.
Ahorita terminamos esa etapa, estamos en espera de que salga la etapa sobre todo para la cubierta, que la cubierta es de madera, entonces es hermoso. También ahorita estoy dedicada a hacer el proyecto en la Mixteca de un templo en San Mateo Yucucuy, que está como a 6 kilómetros de Nochistlán, que también tiene pintura mural, es dominico, y estamos precisamente ahorita haciendo el proyecto y viendo con el INAH cómo podemos hacer la intervención. Eso, por ejemplo, el templo de Osolotepec es de adobe, entonces el adobe es tierra, se comporta muy diferente en un sismo y estructuralmente es diferente. Y por ejemplo el templo de Yucucuy es de piedra cantera, está muy cerquita de Yahuitlán. Entonces también se comporta de diferente manera y los daños son diferentes. Lo emocionante de mi profesión es que estoy trabajando con materiales diferentes. Cuando llego a cada templo son materiales diferentes. Hay templos, por ejemplo, en el Istmo, en Tehuantepec, se utiliza mucho la piedra y el tabique. Entonces, la intervención tiene que ser puntual y tu criterio tiene que ser diferente en cada templo. No hay una receta como restaurador, que digamos, no sabes qué, que vas a poner esta mezcla y vas a hacerlo de tal o cual manera, sino cada templo tiene lo suyo. Aquí ahorita aquí en el proyecto de Yucucuy, aparte de que tenemos pintura mural, también hay un hermoso retablo barroco, y además la gente de la Mixteca es diferente a la gente de la Sierra, a la gente del Istmo, pero en algo que sí convergen todos es en el cuidado que tienen con sus templos, en cómo es importante para ellos cuidarlos, en cómo es para ellos importante que esos espacios sigan vivos y que tengan seguridad, ¿no? Estructural, sobre todo, y que les demos más vida. Fíjate que ya ha habido experiencias muy graves de todo el tiempo, no solamente en estos efectos del 17, sino inclusive mucho antes, en distintos sismos que hemos tenido, ha habido experiencias, repito, muy graves. Es el caso, por ejemplo, de 1931, cuando los temblores terribles de enero 16, me parece, hubo muchos problemas también en los valles centrales y en otros lugares, que pues inclusive en alguna población de aquí de los valles se cayó toda la cúpula y mató al sacerdote y a una serie de fieles que estaban ahí también. En fin, yo creo que la naturaleza es terrible cuando se trata de pues sentirse demasiado liberada o liberar demasiada energía. En fin, pero creo que tenemos que irnos al primer corte en este momento. Así es, no sin antes invitar a nuestro público a que se quede en este espacio aquí en A Contragolpe, porque estamos conversando del por qué restaurar, del por qué mantener en pie esto que la tierra al moverse insistió en derrumbar, porque al final de todo son testimonios históricos, pero también son espacios vivos para nuestra cultura y nuestra tradición, para la convivencia comunitaria. Bueno, estamos platicando con la arquitecta Nancy Porras aquí en A Contragolpe y la invitación está hecha para que continúe usted en este espacio. Bueno, ya estamos nuevamente aquí transmitiendo en A Contragolpe para ustedes con la presencia de nuestra muy admirada arquitecta restauradora, Nancy Porras García. Oye, Nancy, otra cosa que yo te quería preguntar. El 17, o sea, hace unos cuantos años, hubo un temblor muy fuerte que dañó muchos edificios. Sin embargo, hay algunos que hasta la fecha todavía no han sido intervenidos o se han intervenido muy lentamente o muy superficialmente, no lo sé. Tuve la oportunidad de estar en la Casa de la Cultura como director en esas épocas y realmente, entre otras cosas, nos preocupaba muchísimo
las torres de los 7 príncipes, las cúpulas fundamentalmente. Y ahora que he pasado por ahí últimamente, veo que ya cuando menos están apuntaladas, pero todavía no resueltas. ¿Hay en realidad un grave peligro de que puedan venirse para abajo? Lo pregunto porque a un lado de las torres está lo que se construyó en ese periodo, pues una estación, una subestación eléctrica que está prácticamente pegada a una de las torres y pues donde la cúpula se puede venir encima de ella, en fin. ¿Tienes noticias de qué pasa ahí? Mira, yo también he pasado por ahí. Técnicamente no puedo dar un diagnóstico en este momento, porque en este momento, yo me acuerdo que en algún tiempo fui, lo revisé y estaban todavía estables. En este momento no lo sé por qué, porque tú sabes que los edificios antiguos son como los viejitos. Entre más tiempo pasa, más adolecen y más daños causa el tiempo, los sismos, el intemperismo y demás. Donde ya las apuntalaron es que la torre está insegura estructuralmente. No creo que se caigan, ¿sí? Para caerse necesitarían tener fracturas importantes, o sea, sobre todo diagonales, para que se venga abajo. Los apuntalamientos normalmente son por precaución, por prevención. Entonces, no creo que se caiga en los sismos, pero qué bueno que ya está apuntalado. ¿Qué es lo que hacemos? Es la primera acción en un monumento histórico. Cuando sucede un sismo, sobre todo de la magnitud del 17, bueno, ¿hace cuánto tiempo tuvimos ahora en junio? No, ahora en septiembre, el 7 de septiembre precisamente, en el aniversario, volvió a temblar de 7.1. Gracias a Dios no fue un sismo que dañó a los templos o a las casas. Entonces, la primera acción es apuntalar. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, por seguridad del templo, por seguridad de las personas, ¿sí? Cuando estructuralmente es muy fuerte el daño, es cerrar el templo, ¿eh? Bueno, pues es lo que está pasando, por ejemplo, con la Merced, ¿no? Así Todavía es, no podemos tener pues abierto al público el uso de este simbólico, icónico edificio de la Merced. Y a ti te tocó también Las Nieves y creo que San Agustín. No, San Agustín, que también se vio afectado en los sismos del 17, pero ya en menor magnitud. Tenemos que recordar que el patrimonio histórico es antiguo, totalmente antiguo. Entonces no estamos tratando con edificios nuevos de concreto que ya están calculados a las fuerzas del sismo, sino los hicieron arquitectos de esa época que tenían conocimiento de eso, por supuesto que sí, por los muros gruesos, por todo lo que había, pero que bueno, ya con todo el tiempo del mundo, pues se dañan. Por eso el patrimonio necesita mano de obra especializada y especialistas para intervenir. Eso es indudable, ¿sí? ¿Y cómo le hacen en este caso cuando están pues restaurando algún edificio o algún templo, alguna construcción que son, como tú bien lo dices, parte del patrimonio histórico de nuestro estado y no existe mano de obra calificada? ¿Cómo resuelven ese problema? Yo creo que es muy severo. Pues es que, no, lo que pasa es que sí, es un grave problema. Por conciencia y por sentido común, es como los médicos. Cuando te duele algo y que el médico general no puede o no tiene el conocimiento o los conocimientos para atacarlo, pues tienes que ir a un especialista. Es lo mismo con los templos. Cuando no existe, que hay muchos pueblos muy lejanos en donde pues no llega a veces la mano de un especialista, pues tendrán que hacerlo, y esas son las intervenciones que cuando uno llega como especialista nota que son de buena fe,
pero que afectaron de una o de otra manera. Es todo un tema eso, ¿eh? Ya lo creo. Y lo Porque hasta en importante, las casas. sí, lo importante que nos comentabas en alguna ocasión, Nancy, y creo que vale la pena insistir en eso, en que no son decisiones que tomas tú como profesional y como persona preparada en el tema, sino tú te vas y te sumas a una comunidad. Yo pensaba ahorita que decías que los materiales son distintos en la Mixteca y son distintos en la Sierra Sur y son distintos en el Istmo, pero lo más importante que dijiste, la gente también es distinta y tiene una percepción distinta de sus lugares y también una ilusión de lo que quiere ser, y mucho en la buena fe aparecen que construyeron un adosado para que el padre viviera en mejor condición, o un cuarto junto para dar el catecismo en el caso de las iglesias, o el salón de usos múltiples abajo Sí. con el patrocinio de la gente, de buena voluntad, pero como dices, con pocos conocimientos. Y No, tú sí. sí. Y esto te afecta a la hora de que tú entras al templo y como especialista empiezas a leer, porque no tienes libros, muy rara vez vas a encontrar escritos dentro de las sacristías o de los templos, pero empiezas tú a leer los daños y empiezas a ver lo que nosotros denominamos fábricas, que son los sistemas constructivos de origen, que si es de ladrillo, que si es de piedra, de adobe, y empiezas a ver insertos de concreto armado, y cosas, pisos, cambios de pisos. Normalmente los templos, sus pisos eran o de tierra, o de madera, o de barro, ¿sí? No de loseta, no de ningún tipo de loseta. ¿Por qué? Porque la humedad, por ejemplo, cuando tú a un templo le pones piso de loseta cerámica o pisos actuales o de pasta, acuérdense, si es muro de adobe o de piedra o de ladrillo, la humedad tiene que salir la humedad del piso por algún lado y sale por los muros, porque ya le pusiste como un tapón. Entonces, sabiamente, bueno, y no había de otro material, o eran de tierra, o eran de madera, o eran de cemento, y respiraba, por así decirlo, el piso. Entonces, la humedad no entraba tanto a los muros. Pero pues siempre hay alguien de buena voluntad, oye, yo voy a donar, y les ponemos el piso. Y les ponemos cemento todavía de piso. Entonces, pero eso tú no lo puedes evitar. O sea, ni como institución, ni como especialista. ¿Por qué? Porque la gente a fin de cuentas, es su patrimonio y es de ellos. No es mío, no es tuyo, no es de Lina. Sí, todo el mundo, digo, nos encantaría que la gente supiera, pero tampoco hay una capacitación con los pueblos o alguien que les diga, oye, esto no lo tienes que hacer. ¿Sí? O muchas veces va uno y les dice, oye, es que esto no se debe hacer, y aún así se juntan y lo hacen. También depende del tipo de idiosincrasia que tengan, ¿no? Claro, y además muchas veces también, pues la influencia no solamente del pueblo, sino del párroco, del cura que está a cargo de un templo. Yo recuerdo mucho el piso de San Agustín, por ejemplo, que le pusieron una roseta horrorosa, Sí, horrorosa, ¿no? Que sí. no tenía que ver nada con la construcción del templo, ni siquiera de buen gusto, pues. Parecía más bien uno de esos monumentos que se hicieron en términos constructivos por allá por los años 30 o 40 de ese siglo pasado, Sí, que realmente yo creo que originaron también problemas muy serios de humedad en los muros, pues tú estuviste ahí prácticamente rescatando gran parte del templo. sí, y eso es por hablar de los pisos. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, cuando fue, y estoy segura después del sismo del 31 que tú mencionabas al principio, muchas cúpulas o bóvedas se cayeron. Sí. Entonces, o se fracturaron y los ingenieros decidieron meterle elementos de concreto armado. Esas son de las intervenciones que sí ayudaron. Cuando yo descubrí la cúpula de San Agustín, había unos elementos de concreto que no retiramos porque ya estaba trabajando con toda la cubierta de ladrillo. Muy acertado, aunque muy cuestionado, fue esa intervención,
pero hasta la fecha siguen en pie. Sí. Y vienen sismos y las cúpulas y las bóvedas están del templo de San Agustín, en Las Nieves, el de Guadalupe. Sí. Son de los templos que, bueno, y no dudo que haya más templos con ese tipo de elementos insertos en la cubierta original. Sí, vamos a continuar con esta conversación tan interesante, Nancy. Todavía tenemos un bloque para disfrutar de tu charla tan amena y que tanto nos aporta para conocer lo que se vive en estos espacios de la cultura y del patrimonio de nuestro estado de Oaxaca. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Estamos en la recta final de A Contragolpe, en esta conversación que hemos tenido con la arquitecta Nancy Porras García, arquitecta y restauradora, quien nos ha platicado de este camino que ha recorrido por el estado de Oaxaca como parte de su trabajo en la restauración y la recuperación de elementos de la arquitectura civil y también de la arquitectura religiosa, como nos comentaste hace un poquito, en el segmento pasado, Nancy. Así es, estábamos comentando las intervenciones que se tienen en templos y sobre cómo la comunidad se une alrededor de estos monumentos históricos. Y ahorita que estábamos en el corte, siempre me gusta mencionar que como el patrimonio cultural que tenemos es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos. Entonces, la intervención de los templos, lo que sufren los templos con los daños de eventos naturales o de eventos sociales, o la misma comunidad, es parte de su historia. Tenemos que estar conscientes que es parte de eso. No podemos evitar y ser demasiado rígidos en el aspecto de quitar y de poner cosas que le están sirviendo de algún momento al templo, como les comentaba yo, de esos elementos de concreto insertos en cubiertas, ¿no? Entonces, sí es como bien importante el hecho de tener esa conciencia como restaurador de lo que estamos haciendo, ¿no? Y que seamos responsables. Nancy, y algo así sucede también en las casas, porque pues este temblor del que destruyó prácticamente el Istmo, pues dañó muchas casas, y una de las grandes controversias en el Istmo fue que casas antiguas que habían quedado en muy mal estado, pues te decían, mejor destrúyelas y mejor darlas por perdida y construyes algo nuevo. Y no sé si tú tienes noticias de cuánto se perdió de la arquitectura vernácula por este tipo de estrategia, que sí resolvió rápido la necesidad de casa habitación y la urgencia de la gente que pues estaba con miedo y con urgencia económica, pero que sí pues dañó muchas casas que hubieran sido conservadas. Sí, de hecho en el sismo del 2017 en el área del Istmo, cuando se viene, o sea, los primeros días que pues obvio no había una organización porque no se esperaba, ni de tal magnitud, ni que tuviera tantos daños, muchas casas fueron destruidas o demolidas, ¿sí? Pensando que no había un rescate, pensando que no se podían rescatar. Otras sí de plano, digo, las tuvieron que haber tirado porque no había manera, ¿no? Pero sí, yo pienso que un gran número de casas vernáculas, de arquitectura vernácula se perdió. Y en el caso de la arquitectura prevalente, ¿te has topado con algunas comunidades en donde sus habitantes definitivamente se opongan o causen problemas muy serios que retarden la obra de restauración? Fíjate que oposición de la comunidad para intervenir un monumento histórico, un templo, un palacio, nunca. En los años que tenemos, que tiene la empresa y que tengo yo restaurando, no. Problemas de flujo de dinero, de que llegue el dinero, posiblemente con las dependencias,
O sea, a nivel administrativo, sí, pero que la comunidad se oponga, no, al contrario. Normalmente nos reciben con mucho ánimo, nos reciben pues muy preocupados. Lo primero que te preguntan es, ¿tiene remedio? Ahora sí como el médico, ¿sí? O lo tienen que demoler. Esa es como su preocupación. No se preocupen, no se va a demoler. Sí tiene remedio, vamos a llevar un tiempo. Entonces ya les empiezas a explicar. Una vez que tú recuperaste el templo y que lo entregaste, entonces quedan sumamente agradecidos. Sí. Es conmovedor las muestras de cariño, de lo que la comunidad te tiene, independientemente de que tú lo hiciste con dinero del gobierno, digo, porque de ahí provienen la mayoría de los dineros y todo, quedan muy agradecidos. Por ejemplo, en el 2018 tuvimos la restauración de un retablo en Nejapí, en la Mixteca. Eso fue con recursos de la comunidad. Eso no lo hicimos con recursos de gobierno. Hicimos el proyecto, se metió a Lina, nos los autorizaron, y el retablo, cada peso fue de la comunidad. Entonces, tú no sabes qué satisfacción el hecho de que la comunidad se una, junte su dinero, y ya cuando lo tiene, arquitecta, y empezamos. Obvio con supervisión de Lina y todo, porque es lo correcto. Entonces, nunca una oposición, al contrario. ¿Y te has encontrado de casualidad? Porque creo que he leído por ahí que de repente había cosas ocultas que ya no se sabía que estaban, y que cuando entras a práctica profesional y te metes directamente a hacer una restauración y comienzas a limpiar, pues no sé si escombros o lugares o sitios, y te encuentras con que hay cosas que son parte de un patrimonio que ya dabas por perdido, pero que es una maravilla. Creo que en la Sierra Juárez ha sucedido frecuentemente. Y en la sierra normalmente, de hecho, hay unos cristos de caña como el de Tlacolula, que normalmente, bueno, en la época del virreinato, esos cristos los hacían como una técnica. Ahora sí que aquí, en lo que era la Nueva España, y muchas veces introducían códices. Entonces yo no dudo, de hecho hay un video español en donde llevaron uno de esos cristos y pasaron rayos y todo, y encontraron los códices en el interior del Cristo. Yo no he tenido la fortuna de encontrar algo, ¿cómo te explico?, extraordinario, pero sí recuerdo que en el templo de San Vicente Ferrer, que después del sismo, cuando llegamos a apuntalar, porque ese sí nos tocó apuntalarlo a la empresa, no lo restauramos, pero lo apuntalamos, se cayó del lado derecho, un retablo lateral del lado derecho, y nos tocó levantar todo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que había un niño Jesús intacto. Cayó una de las piedras de las ventanas sobre el retablo y lo hizo pedacitos. Se empezaron, obvio, vas recogiendo las piezas, las tienes que ir anotando, tienes que ir tomando fotografías. ¿Tú crees que la escultura del Niño Dios estaba intacta? Obvio toda polvosa, pero yo no lo podía creer. Entonces, de repente te encuentras con esas situaciones que tú dices, bueno, pues son cosas ya a otro nivel. ¿Sí? Oye, Nancy, y un poco de manera personal, cuando tú estudiaste esta maestría en restauración, ¿tú te imaginaste? Yo creo que no, ¿verdad? Pero tú dimensionaste que te iba a tocar este camino laboral tan extraordinario, porque al final, pues sí fue una gran tragedia esta de los temblores. Ha sido una gran tragedia, pero a ti te abrió una posibilidad de vivir y de aplicar lo que aprendiste en tus estudios, pero ahorita como lo dices y como lo cuentas y como nos dices que vas tomando el registro y vas levantando inventario, pues esto a veces cuando uno estudia se queda ahí en la mesa porque no tenemos, o sea, no nos enfrentamos a estas situaciones y a ti te está tocando. No, yo de verdad soy una profesionista y una mujer bendecida. Sí. Yo soy católica, creo en Dios y lo digo con esa fe, porque cuando yo estudié la maestría, era mi sueño, yo lo pensaba estudiar después de mi carrera, pero pues me casé y ya no pude.
Entonces, cuando mi hijo se va a México a estudiar, yo decido que en lugar de deprimirme, pues mejor estudio una maestría. Y qué mejor que la que a mí me gustaba. Estudio y antes de terminarla me empieza ya a llegar trabajo de restauración. Ya habíamos hecho 2 o 3 cosas de restauración en la empresa, en la constructora. Pero ya con la visión de todo el conocimiento, además es algo que me apasiona enormemente. Además, tan bendecida estoy, que estoy vivo y nací en uno de los estados con el mayor número de patrimonio cultural a nivel nacional, ¿sí? Mis maestros y gente que viene hasta del extranjero a admirar lo que tenemos. Y nosotros lo tenemos enfrente. Yo te voy a hacer una última pregunta. Fíjate que cuando todavía no existían las leyes de reforma, y después todavía se siguió algo así, normalmente los atrios de los templos e incluso el interior de los templos en los pisos o en los muros servían como camposanto, como panteones. Y bueno, al momento de restaurar, te encuentras también seguramente con osamentas ya muy antiguas y todo esto. ¿Cuál es la normativa que tienen que seguir en este caso? Mira, normalmente cuando nosotros intervenimos los pisos de los atrios o de los templos, tenemos que hacer calas, es decir, abrir un hueco para excavar, pero yo ya no excavo, ya no entro yo, sino ya entran los arqueólogos del INA. Ah, ya. Entra el área de arqueología a excavar capa por capa y ver lo que va registrando. De hecho, en el Palacio de Juchitán lo hicimos y encontramos una olla de barro enorme que la registraron y se trajo aquí a Oaxaca, a Tzompa, y a una de las, donde tiene Lina sus laboratorios. Entonces, esa es la metodología. Yo no puedo intervenir, y si el INA encuentra vestigios arqueológicos importantes, tenemos que cerrarlo, y entonces la intervención tendrá que ser en cierta capa, hasta cierta capa, por ejemplo, poner firme o piso. Yo ya no puedo excavar más. Y si se trata de cimentación, pues se tendrá que valorar cómo se toca o trabajar de la mano con los arqueólogos. Es todo un trabajo de equipo, porque no nada más soy yo la arquitecta restauradora, están los restauradores de bienes muebles que tocan retablos, esculturas, pinturas, los arqueólogos, a la hora de meterse más abajo del templo. Entonces, es bien apasionante y es bien interesante. Estamos en un gremio bien, además de chiquito, porque no es un gremio muy grande, es un gremio con mucho profesionalismo. Y además, pero es un gremio que se reconoce y donde también tienes que guardar cierto prestigio, porque también de la forma en que tú vas tocando y vas haciendo y lo que vas autorizando, pues va dando referencia a tu trabajo. Y sí, como lo comentas, Nancy, trabajar con el patrimonio de Oaxaca, pues es trabajar con una parte muy importante del patrimonio de la humanidad. Así es. De hecho, recordemos que somos parte del patrimonio de la humanidad, nuestra ciudad, Monte Albán, las pinturas rupestres, que ya en la declaratoria están como tal, o sea, ya están declaradas patrimonio de la humanidad. Y el tocar esto, independientemente de que sea patrimonio, de que la UNESCO, de que el INA, de que lo que ustedes quieran, independientemente de eso, es bien importante porque somos... lo que somos nosotros, lo fueron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o sea, somos toda un linaje que va a llegar a nuestros hijos, nuestros nietos, y si ellos tienen la oportunidad de disfrutar un teatro como el Macedonio Alcalá, un templo como nuestra catedral, Santo Domingo, San Agustín, en la sierra, en el sur, en todos lados, imagínate que podemos nosotros hablar de personas educadas, de personas con valores. O sea, todo eso tiene que ver. Porque quien cuida y culturalmente aprecia lo que se tiene, normalmente tiene un nivel de educación bueno, o una educación buena.
Ujú. Quien agrede el patrimonio, quien agrede los elementos culturales, pues normalmente está en contra de Claro. todo lo que se llamen reglas y límites, y pues normalmente son personas no gratas, ¿no? Fíjate que este tema da para muchísimo, para mucho. Y Por ejemplo, un punto que seguramente más adelante en otro programa te invitaremos a que lo trates, es el hecho de la metodología que actualmente se tiene, que obviamente debe de tener antecedentes, inclusive geográficos, porque la restauración, por ejemplo, del Medio Oriente, Egipto, etcétera, de Sudamérica, en la tierra de Perú, y bueno, lo mismo que se ha hecho aquí en términos pues de restauración, pues nos va creando un procedimiento, un proceso metodológico que obviamente se enriquece con el paso del tiempo. Y yo creo que va a ser tema muy interesante de tratar en alguna otra ocasión. Sí, Nancy, y agradecemos muchísimo tu presencia, que hayas aceptado conversar con nuestro público en que es el último domingo del mes de septiembre. Gracias, Nancy, por tu presencia en A Contragolpe. Muchas gracias a quienes hacen posible este espacio, a La Mexicana, por permitirnos transmitir en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. Gracias a Soledad Alvarado Juárez por su agenda cultural y todas sus recomendaciones. Gracias, Sobeida Toledo, en las redes sociales, y Eder San Germán en la edición de este programa. Y pues no nos resta más que desearles que septiembre acabe muy bien y recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos para que el próximo domingo estén con nosotros aquí en A Contragolpe, donde llevaremos a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.